estar en lo de hoy? No, hemos ido juntos. Hemos visto la escuela esa que había, un rollo de compañías. Ah, bueno, claro, eso sí. Ya, pero esos también van por... Sí, por cosas comerciales. No, y van, cuando va uno van todos. Ya. Han venido hoy a la uni, gente de ¿Le damos? bachillerato, se puede. Le damos. Sí, eso era ya. Hola, Gabón, buenas noches, bienvenidos a todos, o buenas tardes. Es un placer teneros aquí un año más, gracias por venir. Con la charla de hoy damos comienzo a la 14ª edición de las matemáticas en la vida cotidiana y esperamos seguir dando mucha guerra. Antes de nada vais a permitir dar las gracias a quien, entre comillas, organizamos todo esto o entre quienes ponemos esfuerzos para organizar todo esto. Por supuesto, el Ayuntamiento de Bilbao y la Biblioteca de Bidebarrieta, que siempre ha creído en este proyecto y nos ha apoyado y ha apoyado él mismo. Obviamente la Universidad del País Vasco y la Real Sociedad Matemática Española, en la parte más académica. Y luego, por supuesto, la inestimable ayuda de Becan, el Basque Center for Applied Mathematics y Radio Euskadi, que nos ayuda a difundirlo. Entonces, sin ellos, pues esto seguramente pues costaría más, ¿no? No sé, bueno, cuando uno presenta esto muchas veces no sabe qué decir. Yo creo que ya llevamos 14 ediciones y por lo tanto lo más útil es ir directamente al grano. Y el grano es que un año más hemos intentado traer 4 conferencias que sean variadas, de gente variada y que trabajen aspectos o traten aspectos diferentes relacionados con la matemática, con sus aplicaciones y con la cultura alrededor de esta ciencia, ¿no? Y hoy tenemos, bueno, hoy es un placer inmenso para mí, porque primero vamos a disfrutar mucho de la conferencia, pero además la va a impartir un buen amigo, Guillermo Curbera, de la Universidad de Sevilla. Un par de cosillas sobre él para que le conozcáis antes de empezar. Él es catedrático de análisis matemático de la Universidad de Sevilla. Se dedica pues, a la investigación en matemáticas, ¿no? en análisis matemático, a la docencia y también, pues, un poco, como estamos haciendo aquí, a intentar difundir un poco las matemáticas y la cultura matemática. Es el archivero, el conservador, perdón, de los archivos de la Unión Matemática Internacional. Bueno, me vais a permitir la chuleta, que si no seguro que se me olvida algo. Bueno, participa también en STALMAT, que es un programa de estímulo del talento matemático entre los jóvenes. Ha publicado un libro que es, en castellano es Matemáticos del Mundo Unidos, relacionado con la Unión Matemática Internacional y los congresos de matemáticos. Bueno, por cierto, se me olvida, en lo que compartimos, fue editor de la Real Sociedad Matemática Española. ¿Cuando tú eras vicepresidente? Cuando yo era vicepresidente, efectivamente, segundo. Bueno, ha sido comisario también de la exposición El siglo XX a través de las matemáticas. Bueno, realmente es una apasionada de las matemáticas y sabe mucho de historia de las matemáticas y seguramente que hoy vamos a disfrutar mucho hablándonos de 2 personajes muy interesantes como son Ramanujan y Hardy. Entonces os dejo con Guillermo Curbera y con la charla Ramanujan tú a Londres y yo Hardy a la India. Gracias, Guillermo. Bueno, a ver, funciona el micro porque yo tiendo a no usar micro y temo que vaya a tronar con un micro, así que si me paso de voz, que alguien me haga una señal. Bueno, es un placer estar aquí. Yo he escuchado mucho de este ciclo de conferencias que en el resto del país produce una envidia enorme, que haya instituciones, que haya gente que venga y que haya gente que ponga este esfuerzo. Y bueno, pues me siento honrado, la verdad es que sí, me siento honrado, encantado de poder hablar de estas cosas a alguien que quiera escuchar, ¿no? Creo que nunca he dado una charla en un sitio tan bonito, además, ya un poco para coronar todo, ¿no? Bueno, pues vamos a contar una pequeña historia. Todo esto, como cuenta Raúl, al fin y al cabo viene de un hecho, que es que mientras todos consideramos de forma natural
que la literatura, la pintura, el teatro, la poesía, aunque a uno le puedan gustar por orden, ¿no? Dice, pues yo la poesía no la entiendo, pero y el teatro me aburre, pero quieras que no, en ese gran magma cultural hay partes que sentimos nuestras, cercanas, que me gustan más, y sentimos que es fruto de nuestra cultura, cada cual la suya, ¿no? No pasa así con la ciencia, y es una cosa sorprendente, porque es un producto de las mismas características, es el fruto de mucho esfuerzo humano, acumulado, refinado, es decir, igual que la pintura se va refinando, va siendo cada vez más profunda en su capacidad de reflejar, y nos encanta ver la historia de la pintura, cómo surge la perspectiva, cómo se pueden mostrar los sentimientos y un montón de cosas. La ciencia tiene el mismo nivel de construcción humana, de elaboración y de avance, y por alguna razón la vemos aparte, parece que no la ha hecho el hombre, no la sentimos nuestra, ¿no? Y bueno, pues yo creo que hay que intentar hacerlo. De hecho, la política que tanto denostamos, porque se lo merece muchas veces, a veces atina también, y hay una norma ahora mismo a nivel europeo, pero también en otros países, esto viene también mucho de los países anglosajones, que les dice a los científicos, tenéis que devolver a la población parte de los fondos que ponen en la investigación explicándola. Entonces yo creo que es una tarea, no es un favor, es una obligación, ¿no? Bueno, vamos a coger en esto, es cierto que me ha salido un título, alguien me ha dicho que es el título más raro que se le ha ocurrido poner a nadie jamás. Bueno, me disculpo, he sido yo el culpable. No, el que yo puse es peor. Gracias a que Raúl tiene mucha experiencia, me dijo, arréglalo un poquito que si no, no hay manera. Esto son a viajes, ¿no? Yo no sé cuál es la película esta, la que yo tengo en la cabeza de donde me ha salido este título, ¿no? Creo que era Tú a California y yo a Londres, una película, y de alguna manera, aunque no estoy diciendo que esto vaya de lo mismo, pero son dos lugares en que las personas se mueven y el efecto de moverse de las personas. ¿Ven? Entonces, Ramanujan, esto es una especie de imperativo, Ramanujan, tú a Londres, Ramanujan, pues por el mapita que he puesto debe ser indio del sur. Y yo, que es el que está hablando Hardy, que debe ser de ese punto que más o menos debe ser Cambridge, yo a la India. Esto es lo que, de alguna manera, la historia que vamos a contar, ¿no? Bueno, espero que se puedan leer los textos y que las letras no sean demasiado pequeñas, porque los voy a ir leyendo a la vez, porque los textos son muy buenos realmente. No son míos, son las palabras de la gente que ha conformado esta historia, entonces merece la pena poder disfrutarlos, ¿no? No sé si me voy a permitir hacer un pequeño sondeo. Esto es una película que ha salido, no sé si es de hace un año o dos, más o menos, debe ser, El hombre que conocía el infinito. ¿La habéis visto? ¿La ha visto gente por aquí, esa película? Bien, un poco para saber que esta gente ya sabe más que yo prácticamente del tema. Bien. Esto es una película que yo creo que le falta como película pasión. Porque al fin y al cabo esto es una historia que nos cueste verlo porque está la matemática por medio, pero no es una historia plumbea, británica, no, es una historia con mucha pasión. Y entonces la película pues es una cosa muy correcta, pero que no deja un impacto, y esta historia tiene impacto, ¿no? Proviene de un libro que hizo un periodista norteamericano, que entre los matemáticos es muy famoso porque venía a recoger muchas historias sobre este personaje, que es el indio Ramanujan o Ramanujan, según uno lo quiera pronunciar. Y este periodista pues, hizo un trabajo muy notable y logró recopilar, pues aquí, desde pues, a lo largo de casi 100 años, 80 años, ha habido mucha gente que ha hablado de él, gente que participó en la historia, que ha escrito. Ha habido gente notable, un astrofísico, un premio Nobel notable que ha escrito sobre él. Se han recogido muchas cosas y Carnegie logró hacer un libro muy interesante y de alguna manera la película recoge eso, ¿no? Bueno, esto era un sondeo para saber si estaba, cuántos podíais saber antes de la historia. Vamos allá. Voy a hacer una pequeña reflexión antes de entrar sobre los genios. He intentado hacer una lista, bueno, seguro que cualquiera me la cambia, pero bueno, genios, ¿no? Porque pues Picasso fue un genio, Einstein, Mozart, María Callas, pues seguramente también, ¿no? Es decir, cada cual sabe de lo que sabe. Bueno, hay alguien que ya me cuestiona, porque hay muchos baremos, ¿no? Tenemos a Goya, tenemos a Newton, Arquímedes, Beethoven, bien, genios. Ahora hay un punto muy particular que de cierta manera les une a todos, y es que, claro,
Para ser genio debes tener condiciones de genialidad, en lo que es tu genialidad. Bien. Pero eso es algo que hay que cultivar. Es decir, que Mozart con 4 años escribe su primera sinfonía. Sí, pero alguien le enseña a escribirla y alguien coge ese talento, lo cultiva, lo apunta, lo desarrolla. Goya tenía su suegro que era pintor. Einstein va a una universidad donde le enseñen, ¿no? Y así seguimos con todos. El de quien vamos a hablar tenía la componente, es decir, digamos, la semilla inicial de la genialidad, pero el hecho que le hace absolutamente singular es que esa semilla logra fructificar en arena seca. Esto es la cosa. Es decir, porque pongamos que Beethoven nace en el Serengeti, no está claro que hubiéramos tenido las sinfonías, no está claro. Es decir, que es la componente personal de genialidad, pero debe estar regada, y ha estado regada, y ha estado entrenada y desarrollada. Entonces aquí estamos en el otro lado de la película, tenemos la componente, pero no tenemos las condiciones, y eso es lo que a esta historia le da una particularidad. Bueno, de lo que vamos a hablar ahora, disculpadme, es lo que se conoce, yo creo que con razón, como la carta más famosa de la historia de las matemáticas. Claro, como es de la historia de las matemáticas, pues fuera de las matemáticas no se conoce, pero no deja de ser la carta más famosa de la historia de las matemáticas. Estoy un poco reseco, así que voy a estar bebiendo a lo largo de la charla. Vamos a ver, vamos allá. La voy a ir leyendo, ¿vale? Madrás, 16 de enero de 1913. Muy señor mío, me presento ante usted como un empleado en el Departamento de Contabilidad del puerto de Madrás, con un salario de solo 20 libras al año. Tengo 23 años. No he tenido educación universitaria, pero he seguido los estudios ordinarios en la escuela. Después de la escuela he estado empleando mi tiempo libre en trabajar en matemáticas. No he seguido el curso regular que se hace en una universidad, sino me estoy abriendo yo mismo un camino nuevo. La carta sigue y tal, y al final acaba, dice, le pido que lea los papeles que adjunto. Siendo como soy pobre, si usted cree que hay algo de valor, me gustaría que me publicasen mis teoremas. Le pido excusas por los problemas que le haya causado. Queda, muy señor mío, suyo sinceramente, S. Ramanujan. Bueno, es una carta, uno tiene que ponerse en la situación de que la recibe uno mismo, ¿no? Entonces, la carta contenía, aparte del texto, un montón de páginas, esta es una página exacta, es decir, que esta es de la carta. Una lista de resultados matemáticos numerados, escritos sin mayor explicación uno tras otro. Entonces aquí tenemos dos candidatos, quién escribe la carta y quién la recibe. Vamos a ver, entonces, lo que vemos arriba en blanco es una lista, yo he hecho una selección, va a ser 3 pantallas en que vamos a ver fórmulas concretas de las que estaban escritas en esa carta. Esto está publicado porque esa carta ha sido publicada y trabajada, ¿no? Y lo que está abajo es el comentario que hace quien recibió la carta, porque eso lo ha escrito. Entonces, de alguna manera es una especie de relato de lo que siente ante la carta. Entonces ahí tenemos esas 5 fórmulas que para el que no sea matemático son sobrecogedoras y para gran parte de los matemáticos también, ¿eh? Para gran parte de los matemáticos siguen siendo sobrecogedoras. Entonces, explica el que recibe la carta. Yo había probado cosas como 1,7, que es esta fórmula que hay aquí, bien, y 1,8 me resultaba vagamente familiar, esta fórmula. De hecho, tras pensar, se dio cuenta que es una fórmula clásica de Laplace, es decir, que nos vamos al comienzo del siglo XIX, probada por Jacobi, en el primer tercio del siglo XIX. Esa es la 1,8. 1,9, esta fórmula de aquí abajo, es una fórmula infinita, por cierto, ahí esos puntos significan que se va. 1,9 aparece en un artículo de Rogers de 1907, esta carta es del 13, es decir, un artículo, digamos, muy reciente. Pensé que como experto que yo era, en integrales definidas, probablemente podría probar 1,5, que es otro pedazo de fórmula, y 1,6. Lo hice, pero con muchas más dificultades de las que esperaba. Bien, siguiente grupo, las 4 primeras, 1,1, 1,2, 1,3 y 1,4.
Dices, las fórmulas 1, 1, 1, 4 eran mucho más interesantes. Y pronto resultó obvio que Ramanujan, el que mandaba la carta, debía tener teoremas mucho más generales que se estaba reservando. La segunda, esta fórmula que hay aquí, es una fórmula de Bauer, conocida en la teoría de series de Legendre. Los teoremas necesarios para probarla están en un tratado de Bailey sobre funciones hipergeométricas. No hay que seguir el detalle, lo que hace ver es lo complejo, la cantidad de cosas que había que saber para escribir esas fórmulas. Bien, y ahora llegamos al remate. De 1 a 10, la 13 la he quitado porque era muy larga. Las fórmulas 1.10 a 1.13, yo se lo he puesto de 1.10 a 1.12, son de un nivel muy diferente y obviamente difíciles y profundas. Entonces ahora viene el comentario donde 1.10 a 1.12 me derrotaron completamente. Estamos hablando de uno de los mejores matemáticos de la época, en el mundo en ese momento. Nunca había visto nada como ellas. Una simple mirada era suficiente para mostrar que solo podían haber sido escritas por un matemático de la categoría más alta. Y ahora el remate es lo mejor. Debían ser ciertas, puesto que si no lo fueran, nadie tendría la imaginación para inventarlas. Ese punto lo que está dando es un salto de que no es que haya una capacidad técnica total, sino que simplemente ni siquiera las puedes hacer engañando, porque su belleza, su profundidad es sobrecogedora. Eso es lo que sintió el que escribió la carta. Bueno, vamos entonces a nuestros personajes, ¿no? Tenemos una extraña pareja, no solo porque nos guste la película en el cine, sino porque es una extraña pareja. Tenemos Srinivasa Ramanujan, este hombre indio, hay muy pocas fotos de él, hay 4. Esta es de su pasaporte. Y el matemático Godfrey Harold Hardy. Yo creo que simplemente por la foto que se le ha hecho se ve que es inglés, ¿no? Y es una extraña pareja y son los protagonistas de esta historia. Vamos a ir en paralelo viendo la biografía de cada cual, pero casi creo que voy a tirar primero con Ramanujan. Bueno, Ramanujan nace en 1887 y nace, bueno, en el sur de la India, en Madrás, que ahora se llama Chennai, pero eso es el sur de la India. Cuando uno conoce la India, el sur es muy distinto del norte. Es que no, todos son 1.200 millones de habitantes. El sur de la India es una zona. Los indios que, digamos, que dan la nota del país son los bengalíes. Entonces, el sur lo ven una zona atrasada, supersticiosa, antigua. Hay un cierto, casi hasta desprecio, ¿no? Desde el sur, el norte ni se ve, porque se les ve irreligiosos, incomprensibles, exagerados, sin apego a lo natural y a lo cercano. Son dos mundos completamente distintos, ¿no? Parte de las invasiones que sufrió el norte y centro de la India no llegaron al sur, la lengua es completamente distinta, no es indoeuropea, es una lengua muy anterior. Entonces, Ramanujan proviene de ese sur de la India, ¿no? Su familia era brahmin. En el sistema de castas de la India, pues uno es la casta superior. Es la casta superior, que eso está bien, pero no sirve para vivir, porque uno puede ser de casta superior. Básicamente es la casta que está asociada con, tiene el conocimiento de la lectura y transmite los rituales religiosos, pero eso se puede ser brahmin y pobre de mendicidad, que es lo que le pasaba en el caso de la familia de Ramanujan. ¿Bien? Eso sí, al ser brahmin, dispuso de una cierta educación, básicamente en esa época era educación religiosa, ¿no? Entonces asiste a la escuela y al instituto local y ya empieza a despuntar en matemáticas. Las pequeñas matemáticas elementales que se podían explicar en una escuela en 1887, en una escuela rural, ¿no? Aún ahí él empieza a despuntar. En 1905 ese despuntar va funcionando y obtiene una beca, entonces va a la Universidad de Madrás. Y fue la oportunidad de que su genio de alguna manera se hubiese plantado en terreno fértil, porque en la universidad pues, podía haber tenido acceso a conocimientos, profesores que mostrasen la profundidad de las ideas, libros, muchas cosas. Pero claro, era una persona singular, el precio de esto es la singularidad, está claro.
Y entonces Ramanujan abandona absolutamente todos los cursos, no atiende a nada, no se dedica a ninguna asignatura, salvo a las matemáticas. Pero no a la clase de matemáticas, sino a lo que él hacía de matemáticas. El resultado es que le expulsaron. Claro, no cumplió nada, no dio la talla en ninguno de los exámenes y entonces pierde su beca, desaparece, que es una cosa que a lo largo de su vida le pasaba varias veces, desapareció, se fue. Y entonces, pero se dedica constantemente a las matemáticas. La pregunta es, ¿se dedica a las matemáticas? ¿Quién le ha enseñado matemáticas? ¿Bien? Pero bueno, se dedica a eso. Y lleva una vida, pues, vagando. Hay ciertas informaciones nuevas de que pudo tener alguna enfermedad en esa época y fue operado. Bueno, no hay mucha noticia sobre ello, pero es una de ellas, podemos decir, para él no, porque yo creo que él vivía en una situación de mucha intensidad, pero de fuera una vida triste y vagante, errante, ¿no? El remate es que la tradición coge y lo casa, porque lo casan, así como se dice, lo casan, ¿no? Con una pariente de 9 años, bueno, un poco por esos matrimonios no eran efectivos hasta la pubertad de la niña, ¿no? Por lo menos, ¿no? Pero bueno, él quedaba ya responsable de una familia. Bueno, eso, cuando él habla de estas cosas es duro, porque claro, ya tenía que buscarse un sueldo, entonces él empieza a buscar una salida, a ver cómo sobrevivir, pero tiene una cosa clarísima, él sigue trabajando en matemáticas. Luego veremos un poquito lo que quiere decir esto de que él sigue trabajando en matemáticas, pero eso es su empeño. Y entonces tenemos la suerte, yo creo que esto es una suerte, en este caso hubo una suerte, y es que, claro, cada momento histórico tiene su suerte, ¿no? Quizás pues, a final del siglo XVIII es el duque de Brunswick el que tiene que ver a un niño, se llama Gauss, y lo ayuda. Y en este caso fue pues, que el Imperio Británico tenía toda una estructura de control de sus colonias y había gente muy formada allí. La ciencia se expandía, la Sociedad Matemática India se había fundado un poquito antes, la española se funda en el 11, yo creo que la de ellos se funda en el 6, y hay alguien que detecta que aquí hay un chaval que algo pasa, que es realmente peculiar, es singular, ¿no? Entonces hay una sucesión de personajes que se suceden en esta historia y al final llega alguien que fue, yo creo que llegó a ser presidente de la Sociedad Matemática India, una persona rica, de este tipo de riqueza que solo hay en la India, ¿no? Aún rica, lo que en Andalucía llaman rico podrío, ¿no? Y él ve a Ramanujan y lo mantiene a su costa durante un año, para que se pueda seguir haciendo matemáticas. En un momento dado, gracias a su influencia, consigue que le den un pequeño trabajo en el puerto de Madrás, como contable, que él compatibiliza con su dedicación obsesiva a las matemáticas. Ya ha entrado en contacto con los matemáticos, publica un primer artículo en una revista india que se acaba de crear y escribe a Hardy, escribe al otro matemático. Ahí en el fondo he invertido el orden de las... Esto está mal, es decir, esto no está bien escrito porque primero escribe a Hardy y luego consigue la beca. ¿Vale? Vamos a quedarnos con que escribe. Es decir, él sigue en su dedicación, que de alguna manera le está costando la vida, podemos decir, y le recomiendan, hay gente con la sensibilidad de que ahí hay una especie de diamante en bruto, y le dicen, escribe, busca a los mejores, escríbeles. Entonces, lo que se cuenta es que hubo 3 cartas. Quizás escribió alguna antes a otra universidad, pero a Cambridge hubo 3 cartas. 2 de esas cartas, pues directamente acabaron en la papelera. Se sabe hasta quiénes fueron. No es tan... Ahora es muy fácil censurar, ¿no? Mirar para atrás y decir, qué barbaridad, no se dieron cuenta y tal. Bueno, esto eran cartas muy complicadas. El relato de Hardy, que hemos leído antes de su sensación ante las cartas, no fue su primera sensación. Su primera sensación es que quizás un compañero le estaba gastando una broma, que alguien de la propia universidad se estaba quedando con él con esa carta. No es fácil discernir. Raúl y yo hemos estado en la Real Sociedad Matemática Española y se reciben muy a menudo cartas de gente que cree que ha aprobado un teorema famosísimo. No son matemáticos profesionales, hay partes de la matemática que son muy atrayentes, entonces no es sencillo discernir muchas veces dónde está el valor, ¿no? Pero bueno, una de ellas llegó a Hardy. Y ahora Hardy vamos a hacer un pequeño recorrido biográfico por él, ¿no? Era 10 años mayor que Ramanujan, nace en el sur de Inglaterra, que no es el sur de la India. Su familia
no era una familia acomodada, pero sí una familia que estaba relacionada con el mundo de la escuela. Su padre era como contable de un administrador de una escuela y su madre era maestra. También mostró desde muy chico las habilidades matemáticas. En 1896 entra en el Trinity College de Cambridge, que es, las universidades inglesas están hechas de colleges, ¿no? Y es, podemos decir, posiblemente el más famoso, el más importante. Gracias, eso es una cosa que va en función, son cosas competitivas, ¿no? Por notas y tal. Obtiene en Cambridge, luego hablaremos un poquito de ello, se clasificaba la gente por un tipo de exámenes muy particulares, que se llaman Mathematical Tripos, y él obtiene la cuarta posición en ese examen, que de alguna manera te garantiza un futuro para toda la vida en esa época. Y entra en la vida académica, publica su primer artículo en el año 1900, gana un premio científico, se dedica a la investigación, en 1906 es ya profesor y en el 13 recibe la carta. Es decir, estas dos trayectorias muy alejadas en el tiempo y en el espacio, bueno, 10 años, convergen en esa carta que los une en 1913. Esta foto es de verdad, ¿eh? Es decir, que no es que hemos cogido una foto cualquiera, busco un sitio de la India y digo que es la foto. No es un documental de guerra que siempre sale un cañón, que no sabemos si es de la Primera Guerra, la Segunda, ni idea, no. Esta es la foto de la casa de Ramanujan. ¿Vale? Esta es su madre. Para el que haya visto la película, en la película le dan una caña a la madre espectacular. Es decir, la película, no sé si sabe si es una... La película a veces tiene ciertos desvíos, entonces no sabemos si la película busca hablar de un matemático o es un alegato contra las suegras, ¿no? Es decir, tiene cierto... Es decir, es cierto que la madre de Ramanujan tuvo un papel en ciertas cosas, pero hay un dislate en la película con su... Esta es la mujer. La mujer vivió bastante, yo creo que murió en 1984. Esto es una descripción, este hombre, Ramachandra Rao, era este mecenas matemático rico que acogió a Ramanujan y de alguna manera le logró encauzar, ¿no? Entonces tiene un relato muy bonito que explica cómo se veía Ramanujan, esto es textual de él, ¿no? Y lo voy a leer, dice, una figura corta y tosca, sin afeitar y no demasiado limpia, entró con un cuaderno deshilachado bajo el brazo. Era miserablemente pobre. Que lo diga alguien de la India es fuerte, ¿eh? Porque nosotros llamaríamos miserablemente pobre allí a alguien que no lo es, entonces este juicio tiene mucho valor. Abrió su libro y comenzó a explicar sus descubrimientos. Paso a paso me llevó a las integrales elípticas y las series geométricas y finalmente a la teoría de series divergentes todavía no anunciada al mundo. Le pregunté qué deseaba. Me dijo que quería una ayuda de la que vivir para así poder proseguir sus investigaciones, que de hecho es lo que le dio, que lo mantuvo durante un año. Esta descripción nos muestra en la situación en la que estaba Ramanujan, ¿no? Es decir, que se le veía como alguien miserablemente pobre. Ahora pasamos a Hardy, al matemático. Este Hardy, que aquí le vemos en la foto que hemos visto antes, tiene un libro muy conocido que al que quiera salir de esta charla con alguna sugerencia de lectura, pues me permito dar esta, que se llama Apología de un matemático. Es un libro con pocas páginas que no habla exactamente de matemáticas, sino habla como de la visión de lo que debe ser la matemática. Es un libro profundo, ¿no? Es un bestseller, entre comillas, ¿no? Porque en el mundo de las matemáticas no hay bestsellers de miles de millones de copias, pero es un bestseller de las matemáticas, ¿no? Hardy es muy singular, fue una persona muy singular, y en todos sus escritos hay frases de estas que muestran su personalidad. Entonces he escogido unas cuantas, hay muchísimas, pero para que intentemos hacernos una idea del personaje que tenemos entre manos, ¿no? Su dimensión matemática, pues es muy técnico explicar lo bueno que era, pero su dimensión, esa visión que tenía de las cosas, se refleja muy bien en ciertas frases. Era muy crítico con el desarrollo, era muy crítico con muchas cosas, lo vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, este texto se explica bastante, dice, debo dejar a ingenieros y químicos defender los beneficios que dan a la civilización los motores de gasolina, el petróleo y los explosivos. Si yo pudiera alcanzar todas las ambiciones científicas de mi vida, las fronteras del imperio no avanzarían, ni un solo hombre negro volaría en pedazos y no se labraría la fortuna de nadie, ni siquiera la mía. Un matemático puro debe dejar a colegas más entusiastas la gran tarea de aliviar los sufrimientos de la humanidad.
Es decir, era muy crítico él era muy crítico con las aplicaciones de la matemática, pero decía, bueno, ¿esto qué es la ciencia aplicada? La ciencia que sirve para conquistar parte de África usando dinamita que explota, la ciencia de la que al final acaban enriquecidos. Era una persona muy dura en esos juicios, ¿no? Esto además, me olvidaba, no es un comentario de Barr, es la lección inaugural del año académico en Oxford en 1920. Bueno, esto es tremendo, esto es textual. Los deseos de año nuevo a un amigo en una postal. Bien, son 6, creo que son 6. La hipótesis de Riemann es un problema que se formula a mediados del siglo XIX, en el que Hardy tuvo un interés tremendo, que pensó que Ramanujan podía resolverlo y que a día de hoy está sin resolver. Y por el cual, el que esté dispuesto a ello, hay una fundación americana que da $1 millón para resolverlo. Y ahí sigue, de alguna manera parece que es la nuez más dura que hemos encontrado los matemáticos. ¿Bien? Bueno, pues deseo de nuevo probar la hipótesis de Riemann y ya está. Bien, entendible. Era un fanático del cricket, y esto que no entendemos los que no sabemos de cricket es una frase completamente de cricket. Hacer 211 puntos en el cuarto inning, que es como la cuarta parte del último partido en el Oval, que era un campo que había en Cambridge. Bien, su mezcla era, que existe bastante más de lo que parece, deporte y matemáticas, en el caso cricket y matemáticas. Era un ateo militante. Entonces, hallar un argumento de la no existencia de Dios que convenzca al gran público. Es decir, que digamos, era un misionero del ateísmo, podemos decir, ¿no? Era una persona muy competitiva, entonces esto de ser el primer hombre en la cumbre del Everest le motivaba mucho. No creo que hubiera sido capaz de llegar a 2 metros, ¿no?, subiendo, pero esa idea de conseguir esa meta. Estamos en el año 1920, porque la que viene ahora hay que ponerla en su contexto. Ser proclamado primer presidente de la Unión Soviética, Gran Bretaña y Alemania. La Revolución Rusa lleva 2 años, ¿bien?, y entonces la Revolución Rusa realmente promete, o desde lejos da la sensación que promete. Entonces Hardy tenía esta idea de que podía haber un mundo completamente distinto en que las fuerzas alemanas, también estamos después de la Primera Guerra Mundial, hablar de unir a Alemania e Inglaterra, en Inglaterra seguía siendo casi un pecado, porque los alemanes habían ocasionado esa guerra, que había sido tal desastre y tal. Entonces, él hace este paquete, ¿no?, Alemania, Inglaterra y esta nueva Unión Soviética, ¿no? Y el último, coherente con él, era asesinar a Mussolini, ¿no? Bien. Bueno, creo que muestra una persona, es decir, que vamos haciendo un dibujo. La última que he escogido de estas frases es mucho más matemática, pero creo que tenemos que hacer, no viene mal intentar apreciarla. Vamos a ver, en matemáticas hay una especie de yin y yang que refleja su historia, su creación y un eterno conflicto que es productivo, pero que es conflicto, que es la matemática pura y la aplicada. La matemática pura es aquella que se crea por sí misma, para sí misma, ¿no? Es decir, hay una lógica interna que busca crear y hay unos criterios de belleza que son internos y de orden en lo que se busca, ¿no? La matemática aplicada es una matemática que incide en el mundo real, que prueba cosas, que permite hacer aplicaciones industriales, que mira a situaciones de la vida cotidiana y las optimiza, las mejora, las hace entender. En la visión simplista, el matemático puro desprecia la matemática aplicada y el aplicado ve con desdén la matemática pura. Son 2 hermanos que no se pueden separar, ¿eh? Conozco un matemático fabuloso, casi mi mentor, que tiene una frase brutal sobre la matemática aplicada, que es brutal, simplemente porque dice, la matemática aplicada es a la música lo que la música militar es a la música. La matemática aplicada es a la matemática lo que la música militar es a la matemática. Ese ejemplo es una barbaridad, ¿no? Pero bueno, para que se vea el contexto. Entonces Hardy tenía una opinión muy fuerte sobre esto, que es bonito escucharla. Dice, la seriedad de un teorema matemático, es decir, de un resultado de matemáticas, no descansa en sus consecuencias prácticas. Aquí es donde se está separando completamente de lo aplicado. Que son habitualmente mínimas, eso es falso. Pues son muy grandes, pero bueno, él lo ve así, sino en el significado de las ideas matemáticas que enlaza. Si un teorema matemático serio, un teorema que relaciona ideas significativas, así, un teorema matemático serio, un teorema que relaciona ideas significativas, es probable que conduzca a avances importantes tanto en matemáticas como en otras ciencias. Es decir, que quizás al final se aplica,
Pero lo importante es que hay ideas, nosotros cuando pensamos ideas en matemáticas pensamos que son ideas muy lejanas a nosotros, no. Ideas sobre los números, sobre ideas que conecta, que ilumina. Entonces, él el valor lo veía, eso era un auténtico esteta de lo que era la ciencia de las matemáticas, ¿no? Esto está en el libro que antes ha salido, de Apología de un matemático. Bueno, vamos a echar un ojo breve a la formación matemática que pudo tener Ramanujan, ¿bien? Antes de llegar a Cambridge. Es decir, porque la pregunta es esta: ¿cómo obtuvo Ramanujan sus conocimientos matemáticos? Es decir, este hombre, cuando este Ramachandra Rao, el mecenas, lo ve, tiene 23 años, es miserablemente pobre, pero tiene unos cuadernos escritos con una serie de cosas de matemática de primer orden. ¿De dónde los ha sacado? No ha estado en la universidad, ha ido a la escuela, pero una escuela elemental de una parte pobre, y es decir, hay algo que ahí no se logra, no está aclarado, ¿no? Entonces, en su paso por la escuela, el Instituto de la Universidad de Madrás, que estuvo solo un año, leyó por su cuenta una serie de libros de matemáticas básicas, porque esto se ha investigado, el personaje es tan importante y mucha gente interesada, entonces hay una serie de libros pues, de geometría elemental, de cálculo básico, pero son cosas muy básicas. Y entonces el misterio, la clave, es un poco difícil de explicar esto, pero es interesante, es que encontró un libro, Sinopsis de resultados elementales en matemática pura. Este libro, no sé si tengo una imagen, a ver. He sacado la portada, pero no he cogido una imagen. Es un libro que no explica matemáticas, sino que tiene listas de resultados, listados. 4.417 resultados. El número llega a 6.000 y pico, pero faltan, es decir, que son 4.000 y pico. Simplemente, sin mayor explicación, sin decir nada, una fórmula y otra fórmula, durante páginas. Es extraño que tal libro exista. Ahora voy a explicar por qué existe. Pero esto es donde se formó Ramanujan. Este es el punto crucial. Él no tuvo profesores, no tuvo explicaciones. Y él encontró este libro, que es un libro en lo que están... Sería que uno con alguien le dan un libro donde está compuesto la mitad de la música barroca, simplemente está todas las partituras, no hay más, no hay ninguna explicación de nadie. Y él se lo leyó y se lo aprendió. Es decir, el que sabe algo de matemáticas sabe lo difícil que es de una expresión deducir contenido. Es decir, la expresión es el final de un montón de ideas, de trabajos, y él solo ve el final, ¿no? Este es el libro. Y ahora, este libro, ¿por qué es así de raro? Tiene que ver con este examen que antes he mencionado, que Hardy fue el número 4. Esto es una cosa completamente británica, muy particular. Este texto quizás no sé, está muy chica la letra y lo voy a leer con cuidado. Pero vamos a ver, en Cambridge había un examen que comienza en el siglo XVIII que se llama Mathematical Tripos. Era un examen súper difícil, de hecho transcurría de esta manera. 4 días continuados completos, 2 series de 4 días, es decir, 4 días, un descanso y otros 4 días. De la mañana a la noche cada uno de los días. El candidato se sentaba en un taburete de 3 patas, pues se llama tripos, y ahora le iban preguntando una cosa tras otra, de la noche a la mañana, al final 8 días continuados. La puntuación que se obtenía te marcaba de por vida, es decir, cuando uno llegaba por encima de una cierta puntuación, se decía que era un wrangler, era un tipo de... y esa gente tenía la vida resuelta, porque el prestigio que tenía que haber... Eso no lo hacían solo matemáticos, ese examen estaba mucho más mezclado, las titulaciones antes, ¿no? Entonces mucha gente pasaba por ese examen. Quien quedase bien en esos exámenes, de alguna manera el sistema británico le daba un peso, una cualificación que le abría las puertas en el campo que quisiera. ¿Bien? Por eso digo que clasificaba para toda la vida. Hay una explicación de un periodista, C.P. Snow, que la voy a leer en alto porque cuenta un poco este examen, ¿no? Dice, casi desde la época de Newton y durante todo el siglo XIX, Cambridge había estado dominada por los antiguos exámenes del Mathematical Tripos. Los ingleses han tenido siempre más fe en los exámenes competitivos que cualquier otro pueblo, excepto quizás el Imperio Chino. Y han celebrado tradicionalmente estos exámenes con justicia. Este es un detalle que nos distingue quizás. Pero muy a menudo han mostrado una falta notable de imaginación al decidir cuál debía ser el contenido de esos exámenes. Se trataba de un examen en que las preguntas tenían gran dificultad técnica, pero desafortunadamente no daban ninguna oportunidad al alumno para que mostrase imaginación o penetración matemática. Bien, es decir, que era un examen, podemos decir, de lo antiguo, anticuado completamente.
De hecho, Hardy, el que lo pasó, fue el que consiguió acabar con ese examen porque decía que no se escogía a la gente con mayor profundidad matemática. Pero preparar el examen era una tarea, yo creo que es una tarea de algo que yo no he vivido, pero he leído en las novelas y no sé si he llegado a conocer a alguien que lo pasase. Antiguamente entrar en las escuelas de ingenieros en España era un proceso en el cual la gente invertía 1, 2, 3 años con un preparador particular porque era dificilísimo. Y contaban la gente, por ejemplo, Juan Benet, el escritor Juan Benet, que lo relata en alguno de sus libros, que lo difícil era entrar, una vez que entrabas daba igual, ya podías hacer el ganso toda tu vida, ya acababa siendo ingeniero. Lo tremendo era ese examen, que rayaba a veces lo irracional. Esto era un ejemplo absoluto. Se preguntaban preguntas a una velocidad tremenda, tremendamente técnicas, y ahora el libro este que Ramanujan confiesa, dice que he usado, simplemente es un libro para preparar estos exámenes, no es un libro para explicar nada, es una cosa que está preparado para que tu tutor, tu preparador, coja ese libro y a lo largo de 2 años te esté machacando, te lo esté repitiendo, no explica absolutamente nada. Bueno, pues Ramanujan, viniendo de su pueblo pobre y abandonado, coge ese libro y se lo lee. Es decir, no se lo lee porque el libro no tiene letras, es decir, mira ese chorro, ese papiro enorme de fórmulas y de alguna manera las traspasa, es decir, las mira, las entiende y comprende. Esto es decir, hay una genialidad, es una cosa prácticamente imposible. Es decir, esa tarea, si la piensa cualquiera que sabe un poquito de matemáticas, es imposible. Es decir, pero no le han explicado, no le han definido nada, nada. No había, el libro es simplemente esa fue su formación. Claro, es imposible, en términos racionales es imposible que eso forme, porque no tiene estructura, no hay nada que... Pero él de ahí sacó todo y llegó a comprender todo lo que había ahí debajo. Bueno, aquí no se lee porque he tenido un problema de compatibilidad de las versiones de PowerPoint, pero aquí, esto es el escudo de Cambridge, de la Universidad de Cambridge, que es muy conocida. Aquí pone Ramanujan en Cambridge, que no se ve bien porque no me ha fallado, no he hecho las cosas bien ahí. Bueno, y esto también está un poco perdido por el mismo problema, me ha fallado una cosa. Voy a leer un poco, claro, ¿qué ocurre? Llega la carta, nos hemos quedado en la carta, ¿no? Tenemos la carta, Ramanujan en la India y Hardy en Cambridge. Entonces, en 1913, por intervención de Hardy, Ramanujan obtiene una beca en la Universidad de Madras. Aquí estamos en un imperio que funciona en ese sentido. Es decir, un imperio que detecta una joya en el pico del imperio y desde Cambridge se puede decir a esa persona, ahí hay algo de valor, esa persona hay que conseguirla. Y la Universidad de Madras le da una beca, recupera a ese Hardy que le había pegado una patada en su día, lo recupera, a ese Ramanujan, ¿no? Al año siguiente, Ramanujan llega a Inglaterra y se instala en Cambridge. Esto tiene mucha historia, pero yo me la voy a saltar un poquito. Es complicado el viaje, ahí está la cuestión de, que ahora saldrá un poquito de la religiosidad de Ramanujan, entonces si era posible que él, como de familia brahmin, pudiese cruzar el océano, si sí, si no, hubo un momento que casi no va. Bueno. Y ahora, del 14 al 17, 3 años, trabaja a diario con Hardy. A diario se veían 4 horas por la mañana. Todos los relatos que hay es que no era sencillo. Es decir, por lo pronto a Ramanujan, esto parece una trivialidad, pero le ponen zapatos. Es decir, que no es fácil ponerte tus zapatos a tus 20 y tantos años. Ramanujan es estrictamente vegetariano. El vegetarianismo del sur de la India, es decir, los bengalíes de Calcuta se ríen de lo exagerados que son los del sur con el vegetarianismo, es decir, que estamos en escalas para abajo, ¿no? El choque es tremendo para Ramanujan. Una de las cosas que siempre se cuenta de él es que pasó un frío tremendo. Hombre, yo también lo pasaría, seguramente, en Cambridge, pero, claro, porque si uno va a la India, las camas son estrechitas y tiene una especie de pequeña colcha que no es para taparse, es que tú te pones encima. Entonces, a nadie se le ocurrió explicarle que la manta es para taparte, ¿no? Esto parece que no, pero hace una vida muy difícil. La alimentación, hombre, si hubiera venido a España, podemos darle una alimentación de verduras rica y sabrosa. En Inglaterra tiene un poquito más de duda de eso. Y hay un ingrediente muy fuerte, y es que estamos en la Primera Guerra, además, un momento triste y desgraciado que difícilmente se podía alimentar a la población, pues alguien con requerimientos especiales. Bueno, pues eso,
Son 3 años de una relación intensísima, donde se hacen muchísimas matemáticas. Hardy no se cree ante la persona que está, porque la profundidad matemática que tiene, y por otra parte, no ha aprendido en ningún sitio. Es decir, los textos de Hardy son... hay una cosa en matemáticas que es fundamental, ¿no? Que es por lo cual la matemática como ciencia es una roca, ¿no? Es el naranjo de Bulnes, es una piedra centrada que crece, pero tiene unos fundamentos, aunque luego haya debates de fundamentos entre los lógicos, pero su base es una roca, y es porque las afirmaciones se prueban. ¿Bien? Es decir, por eso no tenemos problemas como el de la oveja Dolly, que se dice que pasa no sé qué y después se descubre que había sido un timo. No, porque las verdades matemáticas no lo son hasta que no están sancionadas por un razonamiento que puede ser muy largo, a veces son 1000 páginas, pero que llega y al final dice, queda aprobado. Eso es lo que establece la diferencia entre una opinión, entre una intuición, entre una idea, entre una sugerencia y un teorema. Cuando se pone teorema, el matemático se reverencia y dice, no, hay una cadena de argumentos que incontestablemente certifican la verdad. Bueno, pues Ramanujan, como no había sido entrenado, no tenía ni idea de lo que era el concepto de prueba. Entonces Ramanujan llegaba por la mañana y le decía, tengo esta expresión para los números primos. Y Hardy la miraba y se sobrecogía, porque decía, como esto sea cierto, probamos la hipótesis de Riemann, que todavía no está probada. Y le decía, ¿por qué? Y Ramanujan le miraba y dice, ¿cómo que por qué? No, porque él estaba diciendo, dame una argumentación que sustente lo que estás diciendo. Pero esa necesidad de argumentación es una cosa, es un aprendizaje técnico. Es decir, eso es lo que le enseñaron a Mozart cuando con 4 años le fueron enseñando todo lo que tienes que saber dentro de tu profesión. Ramanujan no lo tenía. Entonces, esa convivencia no fue una difícil convivencia, pero científicamente era muy complicada, porque Ramanujan no entraba en ese carro que la matemática en ese momento ya era muy rigurosa. Si hubiera sido 100 años antes, la matemática establecía verdades, pero se permitía una cierta, no zona de sombra, pero un cierto paso más suave sobre las últimas razones. La matemática del principio del siglo XIX tiene ese sabor. A final del siglo XIX la matemática se empieza a formalizar de una forma tremenda, y algo que no tenga una cadena estricta, clarísima de argumentos, no vale, literalmente no vale. ¿Bien? Entonces Ramanujan no era consciente de eso, pero ahí estaba la genialidad. Lo que decía Hardy, había fórmulas que solo una intuición sobrenatural podía poner. ¿De dónde salían esas sumas? Las expresiones que hemos visto antes reflejan sumas infinitas con términos complicadísimos. ¿Cómo los ha sacado? Esto es lo que Hardy le sobrecogía constantemente. Esos 3 años son muy intensos de trabajo, y llega el momento desgraciado en que Ramanujan cae enfermo y entra en un penoso periodo, pongo yo ahí, de deterioro progresivo durante 2 años, pasando de un hospital a otro. Estamos en la guerra, todo es muy desgraciado para él, ¿no? Es decir, él empieza a perder peso, empieza a tener un aspecto muy, muy malo. Él tenía esta extracortesía de la persona a la que le han dado la oportunidad de su vida, y cuando Hardy le decía, ¿estás bien? Y él contestaba, sí, no tengo ningún problema, y se iba deteriorando. Lo metieron en un hospital, lo tomaron por tuberculoso, casi lo matan de frío porque lo expusieron, sí, como los tuberculosos hay que tenerlos al aire, pues ponemos a este hombre al aire, pero es que ese hombre no podía estar al aire porque es que venía de 38 grados de temperatura natural. La alimentación fue, porque él más o menos, él consiguió poder cocinar en sus apartamentos, en su habitación en Cambridge. Bueno, en Londres había una comunidad hindú, podía conseguir que le mandasen productos, el tipo de comida india más o menos podía reproducirlo. Pero, claro, volver a la grasaza de cordero británica era tremendo. Entonces, ese periodo es muy difícil, muy difícil. Para colmo, los médicos pues cambiaban de diagnóstico, luego resulta que parece que no era tuberculosis, todo lo que se había hecho en esa línea no servía para nada. Y más o menos se va viendo un final triste, ¿no? Hay una parte de honores que son más que honores, porque que es un año después, el proceso comienza antes, es elegido, bueno, pues esto ahí no se ve nada porque me ha fallado esto, ¿no? La Royal Society de Londres es una de estas instituciones científicas, ¿no? Que tenemos la Academia de Francia, la de Berlín y la de Londres, los grandes centros de la ciencia europea, digamos mundial, ¿no? Ser miembro, ser fellow, es un honor muy grande,
muy grande. Y esta persona además era un súbdito del imperio, pero era indio. Y además era muy joven. Tenía 30 años, ¿no? Y se consiguió, Hardy lo consiguió. Le hicieron, había un indio anterior que había sido. También entró como profesor en el Trinity College, es decir, que al final de su vida, de alguna manera, los honores encajan, ¿no? Pero su salud se deteriora de forma tremenda. En 1919, ya muy enfermo, vuelve a la India y un año después muere. Tenía 32 años en ese momento, muere en Madrás. En India la acogen, bueno, le acogen como un héroe, ¿no? Ahora lo veremos un poquito, algún comentario sobre eso. Esta es una foto de las 4 fotos que hay de él, aquí le vemos. Yo creo que sí se refleja que el hombre no se sentía cómodo en ese traje apretado, con esa camisa, comparado con la vestimenta natural que llevaría, ¿no? Esto es cuando bueno, le tuvieron que hacer licenciado, ¿no? Es decir, que no tenía título. Menos mal que no teníamos un burócrata español por medio, porque lo hubiera expulsado, ¿no? Y entonces le tuvieron que hacer licenciado. Claro, porque ¿cómo no lo vas a hacer licenciado? Si sabe más que todos juntos, ¿no? Hardy tiene una serie de pequeños comentarios a lo largo de obras y los he recogido para que veamos un poco el personaje, aunque más o menos lo he ido contando, ¿no? Dice, Ramanujan era extremadamente callado y meditabundo. Era un vegetariano estricto, por lo que cocinaba él mismo y comía en sus habitaciones. Pero aclara Hardy, nunca antes de ponerse el pijama. A Hardy estos detalles mundanos le resultan curiosos, ¿no? Dice Hardy que su sencillez natural nunca se vio afectada en lo más mínimo por su éxito. Es decir, que era una persona que no fue pagada de su... Es decir, nunca se sintió soberbio ante nada, ¿no? En su compañía, esto es importante porque siempre había una cierta corriente en Cambridge que pensaba que era una especie de, ¿cómo diríamos?, un genio tonto, ¿no? Una especie de pequeño anormal que calcula muy bien, ¿no? Entonces Hardy insiste en aclarar, dice, en su compañía se podía tomar té, hablar de política y de matemáticas. De hecho, era un pacifista radical. Los movimientos que al final llevan a la independencia de la India están gestándose en esa época. Entonces, él tenía opiniones sobre ello. Y, aclara, tenía, eso sí, una razonable ración de las excentricidades menores de los genios, pero fundamentalmente era normal y sano. ¿Bien? Esta es la otra de las fotos que hay, aquí está Ramanujan. Menos mal que en Cambridge pues encontró algún que otro estudiante indio, de hecho alguno de estos fue en sus campos gente importante, ¿no? Y de un poquito tuvo un cierto círculo. Esta anécdota es muy famosa y hay que leerla porque además la cuenta Hardy en el prólogo del libro en que pone las obras de Ramanujan, ¿no? Y entonces es bonita. Es bonita porque es que es verdad y es preciosa. Dice, esto ya casi al final, había pasado por 4 hospitales distintos y el deterioro ya era tremendo, ¿no? Y entonces, pues Hardy iba muy a menudo a verle. Entonces dice, recuerdo que, y además comenta que ya había un momento en que ya había muy poca conversación, Ramanujan estaba ya muy apagado, ¿no? Entonces recuerdo que fui a verle cuando estaba enfermo. Fui en el taxi número 1729 y comenté, él dice, por tener alguna conversación, que el número me parecía bastante insulso y esperaba que no fuese un presagio desfavorable. Y ahora, Ramanujan, tras 2 años de hospital en la cama, me dijo, no, dijo él, es un número muy interesante, es el menor número que se puede expresar de 2 formas distintas como suma de cubos. Es decir, es exactamente esto. Luego, la enfermedad le machacaba todo el cuerpo, pero no la mente, desde luego, ¿no? Se mantenía... Esto es lo que se habla de qué capacidad hay en esa mente, porque aclarar esto no es sencillo, ¿eh? Porque es coger el 1729, es decir, es probar todos los anteriores, ver si se puede escribir de alguna manera como suma de cubos, si lo encuentras en uno, ver si hay otra manera, y según vas descartando, llegar a que este es el más chico. Esto no sale... Aquí hay algo más que cuentas, aquí hay algo más que cuentas. Bueno, un pequeño apunte muy pequeñito sobre las matemáticas de Ramanujan. Hay muchas cosas a escoger, he escogido la más clásica, creo yo.
Bueno, esto es un poquito de lista, ¿no? Él publicó, en su vida profesional fueron 37 artículos en revistas matemáticas, ¿no? 12 en la revista de la Sociedad Matemática India, cuando él comenzó, 23 artículos en revistas inglesas, uno en una revista, todos estos son revistas famosas que siguen existiendo y son muy importantes, las inglesas, la revista francesa y la alemana. En 7 de ellos aparece Hardy como coautor de los trabajos. Posible en otros tuvo participación, pero... En la India, antes de 1914, es decir, antes de ir a Cambridge, están estos cuadernos. No sé si recordamos que cuando fue a ver a Ramachandra Rao dijo que le vio miserablemente pobre y tosco y llevaba unos cuadernos deshilachados. Bueno, pues esos cuadernos de Ramanujan son los que él llevaba, donde estuvo, cuando trabajaba en esos años que estuvo perdido. Se llaman los cuadernos de Ramanujan, son 3 volúmenes, están editados en 2. Y luego hay una cosa que se ha descubierto mucho después, y es que cuando llegó a la India estuvo trabajando, hizo unos papelotes, parecerían papelotes, cuando muere se quedó en la Universidad de Madrás, de la Universidad de Madrás se lo mandaron a Hardy, Hardy se le dio a un alumno suyo que era Watson, Watson lo tuvo, se quedó en una biblioteca, y en el año 70 y tantos aparecieron, y resulta que tienen cosas importantísimas. Vamos a echar un ojo un momentito a estos cuadernos. Los cuadernos. Entonces, era esto lo que contaba antes. Es en este momento en que él pierde la beca por incomparecencia en las asignaturas y entonces se va. Hubo un momento, unos meses que estuvo más en el bosque, él solo, y se dedica a trabajar y a escribir sus ideas en unos grandes cuadernos. Son 3 volúmenes, se han hecho famosos. Según Hardy, tenían esos cuadernos entre 3 y 4.000 resultados de matemáticas. 3 y 4.000. Eso... Hay que juntar muchos matemáticos de los que trabajan ahora para conseguir 3 y 4.000 resultados. Hay que hacer un paquete grande. Al menos la mitad de ellos son completamente originales. Claro, porque hay que recordar que Ramanujan, como no se forma, pues no conoce el pasado. Nadie le ha explicado qué ha hecho Arquímedes, qué hizo Newton, qué hace Euler, cómo son las matemáticas del final del siglo XVIII, qué dice el siglo XIX. Él no sabe nada de eso. Nadie se lo ha explicado. No lo ha visto, ¿no? Entonces, claro, hay una parte que es redescubrimiento. Esto Hardy dice, es sorprendente, que Ramanujan se le hubiera ocurrido solo, porque aquí está solo en la India, cosas que Occidente ha tenido que ser a mitad del siglo XIX, cuando ha llegado a esa conjetura, y él llega solo. No se incluían pruebas, vuelvo al tema de las pruebas. Ramanujan no entendía la necesidad de la prueba. Una vez que escribía algo, es decir, que lo había elaborado, consideraba que con su escritura quedaba establecida su verdad y punto final, ¿no? Este tema de las pruebas es interesante porque no había pruebas posiblemente por su manera de pensar, pero también es cierto que el papel, si uno es pobre, pues en tu lista primera de compras no está el papel. Además, el papel no es el papel de ahora, estamos en la India, final del siglo XIX o principios del XX, conseguir papel para garatear, arrugar y tirar, es un hecho. Entonces, parece ser que lo que se hacía en la India es que se trabaja sobre una especie de pizarra que se borra con el codo. Es decir, tú tienes una especie de pizarrín donde escribes, calculas, y ahora con el codo haces así y borras, y sigues. Y lo que dejas en tu cuaderno es el resultado final de horas que pueden ser de haber estado trabajando de esa manera, ¿no? Bueno, estos cuadernos se conservan, están en la Universidad de Madrás. Parece ser que estos temas de conservación son siempre muy delicados, ¿no? Si queremos que el pasado no desaparezca y seguir teniéndolo para siempre, ¿no? Se les puso una capa de plástico en el año 57 que se hizo una reproducción facsímil y eso ha generado un moho que se está cargando las hojas, ¿no? Estas cosas que pasan. Hay reproducciones de esa facsímil en muchos sitios y entonces yo he hecho un scan de la que tenemos en la Universidad de Sevilla. Esta es la primera página de los cuadernos. Esta es cuando él es más jovencito y habla de estas cosas que son los cuadrados mágicos en que uno pone números e intenta que las diagonales y todas las columnas sumen igual, ¿no? Entonces él hace una serie de cosas con esto. De hecho hay un cuadrado de estos mágicos que lleva su nombre. Y esta es otra página de, bueno, pues esto es matemática potente. Esto es matemática potente. Los cuadernos son de este tamaño, son 2 pedazos de cuadernos llenos de esas notas que él escribió, insisto, antes de haber estado en ninguna, cuando estaba perdido, ¿no?, en la India. En los cuadernos ha habido unos matemáticos, en concreto uno norteamericano, se llama Bruce Bell, que ha dedicado mucho trabajo a estudiar estos cuadernos y están, no la imagen, sino el trabajo está editado,
y de hecho siguen siendo fuente de inspiración matemática. Y hay un tema, que solo por mencionar uno, como es tan clásico, que son las particiones, una cosa que Ramanujan se puso a mirar, ¿no? Ramanujan trabajó en varias cosas de las matemáticas, tienen que ver con un cierto tipo de funciones, o de integrales, o de sumas infinitas, bueno, funciones hipergeométricas, hay ciertas cosas muy técnicas. Y hizo cosas de teoría de números que están más cercanas a todos porque son números, ¿no? Entonces, esto de la partición, la idea es muy sencilla, que es, yo cojo un número, ¿de cuántas maneras lo puedo descomponer? En el sentido de que, bueno, pues el 4 lo puedo poner solo como un 4, pero también es 3 más 1, también lo puedo hacer 2 más 2, 2 más 1 más 1 o los 4. Entonces, ¿de cuántas maneras puedo partir el 4? De 5. Pues las particiones de 4 lo llamo 5. ¿Ven? ¿Nos parece un juego infantil? Bueno, el tema es que los números, no es que sean un juego infantil, es que los números son nuestros, son una cosa casi de infancia, y de hecho el número muestra muchísimo que es una cosa que creó el hombre a lo largo del tiempo, la historia muestra cómo el número se construye, y el número lo tenemos muy dentro, es el soporte de una cantidad inmensa de matemáticas que en última instancia es el soporte de una ciencia aplicada, que de una técnica que nos ha cambiado la vida, y el número es de lo que menos se entiende. Se entiende muy poco de los números, es decir, el tema de los números, de cómo se factorizan, de los números primos, cómo se dividen, y entender esto es una cosa que en principio es muy fácil, pero cuando se empieza a avanzar, las complicaciones son muy grandes. Y ahora la pregunta es, ¿y merece la pena meterse en esas complicaciones? Pues sí, merece la pena, porque estas comprensiones profundas de las cosas luego sirven para entender otras. ¿Ve? Entonces, el no entender los números, de alguna manera, es una asignatura pendiente muy fuerte, porque es que está debajo de nuestros pies, ¿no? Bueno, pues calcular esto parece un cuento, pero no lo es. El número de particiones de 100 es este espectacular número de 190.569.292, que parece de la lotería casi, ¿no? El de 200 sale esta barbaridad. Entonces, y además eso se comporta de una forma, es decir, lo importante no es el número, sino saber cómo se comporta, crece de una manera, no crece, salta, baja, puede bajar de repente. Entonces Ramanujan probó muchas cosas sobre esto, es decir, claro, ponerse a calcular, voy a volver un momentito para atrás, cojamos 200 y ahora vamos a sumar de cuántas maneras distintas puede escribir 200. Nos puede parecer un juego tonto, pero es que salen 3.000 millones, Es decir, que el tema tiene enjundia. Entonces, si eso me sale para 200 y yo lo quiero calcular para 1.000.000, la pregunta es si hay tiempo antes de que se acabe el sistema solar para hacerlo, porque quizás es que no hay tiempo, ¿no? Y no nos da, y no llegamos. Claro, de ahí el interés de tener una fórmula que me dé ese valor. ¿Bien? Entonces, en ese problema que parece sencillo pero es complicado, pues Ramanujan probó que si yo tengo un número que es de esta forma, es decir, es un múltiplo de 5 más 4, es decir, 24 por ejemplo, o 104, ¿bien? Un múltiplo de 5 más 4, es decir, lo que me sobra es 4. Entonces, no sé exactamente cuánto es sus particiones, pero sus particiones es un múltiplo de 5. Es una afirmación poderosa, porque estoy hablando de que todos los números que se me ocurran, voy a poner un 1, un chorro de 300 ceros y al final un 4. Yo no sé cuáles son sus particiones, pero es un Ramanujan, el número que sale es múltiplo de 5. Es potente, ¿no? Lo mismo hizo con múltiplos de 7 más 5, viendo que las particiones son múltiplo de 7, múltiplos de 11 más 6, viendo que las particiones son múltiplo de 11. Aquí da la sensación de que iba a haber una cadena, ¿no? Porque aquí tenemos 5, 7, tenemos primos, desafortunadamente esa expectativa de regularidad se quiebra, porque los números son muy enrevesados. Y otra cosa, Ramanujan y Harding, entonces Ramanujan y Harding probaron esta fórmula. Esta fórmula es, tú me das un número, que puede ser antes como 200, y ahora yo no voy a decirte exactamente cuánto es, pero sí sé que si yo calculo este número, bueno, pues esto es 4, divido por el número que tú me das, raíz de 3, lo calculo, esto es un número importante en las matemáticas que es el número e, el primo hermano del número pi, esto lo puedo calcular. Ya lo sé. Entonces, ¿son iguales? No, pero lo que se demuestra es que el error cada vez es más pequeño, que la distancia entre el número que yo busco, PDN, y ese que puedo calcular con una calculadora de escuela, cada vez es más pequeño. ¿Ven? Entonces, es un resultado muy importante. Hay
Bueno, una cosa clásica es el tema del número pi, ¿no? El número pi, el problema no es el problema número uno no es el número pi, sino que exista el número pi, ¿no? Es decir, ¿por qué todos los círculos tienen una relación entre su área y su circunferencia? No es para nada obvio, absolutamente para nadie. Es decir, que es cierto que los babilonios tienen tablas en que se maneja como si existiera el número pi, que dice, si yo tengo una circunferencia de tal diámetro, entonces el área es tal. Pero demostrar que eso pasa para cualquier circunferencia, esté en el planeta Tierra o en el confín de la galaxia Andrómeda, es fuerte. Eso es Arquímedes realmente quien lo hace, ¿no? Y quien da la primera aproximación, porque ya que tenemos que existe una proporción fija entre diámetro y área, pues la cuestión es saber cuál es. Cuando se habla de ese tema, es famoso empezar que la Biblia hace una muy sencilla, que es 3. Este es famoso 3, 14, tal. La Biblia simplifica, ¿no? Un poquito, pues vamos a ir a una cosa fácil de explicar, 3. Bien. No, es más fino. 22 partido por 7 es la aproximación así más usual, si uno tiene que, por alguna razón, producir ese número delante de una ventanilla o cualquier cosa, pues 22 partido por 7. A lo largo de la historia ha habido un auténtico esfuerzo por aproximar pi, es decir, por saber, de hecho, en un momento dado, al final del siglo XVIII se sabe ya que pi no es una fracción, no se puede escribir como fracción, es decir, que sus decimales son infinitos y alocados, no tienen regla ninguna de generación. Y después se sabe todavía que el pi es un número todavía más complicado. La idea de intentar aproximarlo es muy importante porque tiene muchas implicaciones en matemáticas, hasta prácticas. Y entonces Ramanujan dio una fórmula que sigue siendo básicamente la fórmula que se utiliza ahora mismo para aproximar pi, la que dio Ramanujan. Es decir, sigue siendo un misterio que la mejor fórmula que hay haya salido de los campos de Madrás. ¿Bien? Bueno, esto es un poco lo que he contado antes, que son las palabras de Hardy. Dice, arrastraba un impedimento imposible, Hardy hablando de Ramanujan como matemático, un pobre y solitario indio enfrentando su mente frente a todo el saber acumulado de Europa. ¿Bien? Era maravilloso que incluso hubiera soñado con problemas que habían requerido a los mejores matemáticos de Europa cientos de años para resolverlo. Y él se los había imaginado, estando suelto por allí. Las limitaciones de sus conocimientos, que es lo que me refiero a que no tuvo una formación, había partes enormes de la matemática que no conocía, no entendía la noción de una demostración, de una prueba. Las limitaciones de sus conocimientos eran tan sorprendentes como su profundidad. Este es el punto. Había una profundidad como insondable en su manera de entender las cosas. Aquí pone, que también me ha fallado un poquito esto, sobre la naturaleza de las ideas matemáticas. Solo quiero hacer una pequeña reflexión sobre esto. Esto es un cuadro famoso de Rafael, de la Academia de Atenas, donde está Platón y Aristóteles aquí. Entonces, un pequeño comentario sobre qué naturaleza tienen las ideas matemáticas, ¿no? ¿Dónde están? ¿No? ¿De qué están hechas? Entonces, vamos a ver, vamos a hablar un poco de qué es el platonismo matemático. Esto es un trozo de una carta, vamos a leerlo, que nos lo explica un poco, ¿no? Dice usted muy bellamente en su carta, los números enteros, los números, me parecen constituir un mundo de realidades que existe más allá de nosotros, con el mismo carácter de absoluta necesidad que las realidades de la naturaleza, cuyo conocimiento nos es dado por los sentidos. ¿Bien? Es decir, que quien lo escribe, a ver si... Ay, se me ha perdido la línea, ahora diré quién lo escribe, ¿no? Es decir, hay alguien que dice esta primera frase, dice que los números parecen ser una cosa que está más allá de nosotros, ¿no? Entonces, el que contesta dice, permítame el comentario de que, en mi opinión, la realidad y absoluta legalidad de los números enteros es mucho mayor que la del mundo sensorial. Esto es lo que es el platonismo matemático. Esta carta la escribe Cantor, que es un matemático alemán que genera la teoría de conjuntos y revoluciona la matemática, es decir, crea el siglo XX matemáticas lo crea él de alguna manera, y está escribiéndole, no me acuerdo ahora mismo del matemático al que le está escribiendo, no sé si es Jordan, bueno, a otro matemático, ¿bien? Que dice, parece que los números existen, y el otro dice, no es que existen, es que lo que es flojo es la realidad, lo más gordo son los números. Ese es el platonismo, esa sensación que tiene mucho el matemático, y es platónica, de que las verdades, vamos a quedarnos con los números, pero para el matemático son sus verdades matemáticas, no es que estén, que uno puede decir que están en el mundo sensible, no, es una cosa mucho más importante, están en algún sitio de arriba, en la caverna de Platón, están ahí. Los números existen y nosotros a veces los pillamos, es una cosa que es muy anterior a la realidad.
ese platonismo matemático está es la forma en que realmente los matemáticos entienden las matemáticas, muchos de ellos, ¿no? Descubrimos, es decir, desvelamos algo a través de una especie de velo, miramos y ahí descubrimos cosas que están. Hay otra manera de entender las matemáticas y es que la matemática se hace, es decir, igual que el número, ¿no? El número surge, es decir, que el número surge, pues uno va a las primeras cuevas primitivas y ve una mano mojada en pintura ocre puesta al lado de un dibujo en que hay un número de animales. Pues no hay un 5, no existe el concepto de 5, pero hay una relación, hay una manera de asignar. Hay tablillas babilonias previas a todo donde hay palitos, o hay cuencos babilonios donde dentro hay una serie de cuentas. El número se construye, es una herramienta, como tantas otras, que hace el hombre para entender la realidad. Un gato no entiende el 2. No es lo mismo comerse 2 pájaros que 2 lagartijas, son 2 hechos que no hay ninguna relación. No está claro que si el hombre no hubiéramos estado en el universo, existiría el 2. El 2 somos nosotros los que hemos inventado. Entonces, la opción es, o nos ponemos en el lado de que el 2 nos preexiste y nosotros lo descubrimos, o nos ponemos en el lado de que el 2 lo hemos creado nosotros para lidiar con el mundo que nos toca. Lo hemos hecho muy bien, pero ese es el lado, ¿no? Bueno, pues esto tiene que ver, este es el platonismo del que diríamos disfrutan, padecen los matemáticos, muchos de ellos, ¿no? Esto quizás no se lee bien, pero tiene que ver con Ramanujan, porque la cosa es, ¿qué concepción tenía Ramanujan? Ramanujan cómo explicaba de dónde le venían estos resultados maravillosos que hacía. Entonces lo tengo que leer porque esta imagen se ha sobreimpresionado mal. Según sus biógrafos hindúes, Ramanujan tenía una especial veneración por la diosa Namagiri, de la que era devota su familia. Esta es una imagen de esa diosa. Era esta diosa quien le inspiraba en sueños las fórmulas. Esto es lo que dicen los biógrafos, no tenemos la declaración del encausado, Ramanujan no escribió nada. Sabemos lo que dicen sus biógrafos indios, ¿no? Que él tenía una devoción intensa, que era una cosa familiar, y entonces él decía que era la diosa la que le provocaba, le inducía estas fórmulas. Según ellos, Ramanujan contaba, que esto va, yo dije que te dije, es decir, según ellos Ramanujan contaba, vamos a afinar, ¿no? Porque esto después se pone suelto y parece que le hemos grabado, ¿no? Después de ver en sueños las gotas de sangre que anunciaban la presencia del dios consorte de Namagiri, Namagiri, una diosa, tenía su dios consorte y este personaje cuando aparecía había gotas de sangre, por una cierta tradición india de estas complejas de la mitología india, ¿no? Pues después de ver en sueños esas gotas, se desvelaban ante sus ojos pergaminos escritos conteniendo las matemáticas más complicadas. Dicen que eso es lo que explicaba Ramanujan, que él veía esos sueños, las gotas de sangre, y después aparecían esas fórmulas. Y él se le escapaban, ¿no? Porque eran muchas y eran muy profundas. Bueno, vamos a intentar contrastar. ¿Bien? Vamos a ver lo que dice Hardy. Claro, ya sabemos que Hardy, ya conociendo el personaje, podemos esperar algo peculiar, ¿no? Bueno, Hardy contradecía esta afirmación y sostenía que para Ramanujan, y esto es textual del libro de Hardy, dice, su religión era una cuestión de observación de preceptos y no de convicción intelectual. Recuerdo bien cuando me dijo, para mi sorpresa, que todas las religiones le parecían más o menos igualmente verdaderas. Bien, entonces hay dos polos, ¿no? Los biógrafos hindúes, yo no sé si hacen más de hindúes que de biógrafos, pero bueno, apuestan por la versión de la diosa, intensamente. Y Hardy, tras su convivencia con Ramanujan, pues nos da una versión distinta. Entonces hay dos, es que a mí me gusta la transparencia que viene, me encanta, es un poco complicada, pero me encanta porque muestra el espíritu de Hardy. Entonces hay dos puntos de vista, ¿cuál es el cierto? Entonces Hardy explica por qué él cree que el suyo es cierto, y explica en esto. Dice, lo hace con un ejemplo, dice, si el arzobispo de Canterbury le dice a un hombre que él, el arzobispo, cree en Dios, y a otro hombre que no cree en Dios, entonces es probable que la segunda afirmación sea la que es cierta, la de que no cree. Puesto que en otro caso es muy difícil entender por qué la ha hecho, mientras hay excelentes razones para que haga la primera, de que cree, sea cierta o falsa. Con ese razonamiento es un poco complejo, pero es fino, ¿eh? Si uno lo lee a la cuarta vez, vas entrando, ¿vale? Entonces él apunta a eso de que, bueno, no... Esto también está apoyado, hay este hombre que mencionaba antes, Chandrasekhar, que era un astrofísico que tuvo un premio Nobel, y él provenía de la misma zona que Ramanujan,
Y explica muchas de estas cosas, dice, y además yo creo que es muy fácil trasladarlo, dice, para Ramanujan era imposible una persona en esa época decir públicamente cualquier cosa que contradijese la religiosidad de sus padres. Estaba absolutamente fuera de lugar, ¿no? Es decir, que el salto entre lo que tenía que cumplir y venerar fuera y lo que él creía podía ser inmenso, no había alternativa en aquella India para eso, ¿no? Bueno, vamos a acabar. Coda es la parte final. Y simplemente es con una... Bueno, Ramanujan vuelve a la India, ¿no? Entonces, y en la India fue y sigue siendo un héroe nacional absoluto, ¿no? Y hay un texto que lo explica muy bien, que es bonito, y quiero acabar con él. Esto quien lo dice es Nehru, que fue el primer presidente de la India tras la independencia, ¿no? Entonces dice, la breve vida y la muerte de Ramanujan son simbólicas de las condiciones de la India. De nuestros millones, son pocos los que consiguen alguna educación, y son muchos los que viven al filo de la muerte por inanición. Si la vida les abriese sus puertas y les ofreciese comida y condiciones higiénicas de vida y educación y oportunidades de crecimiento, ¿cuántos de estos millones serían científicos eminentes, educadores, técnicos, industriales, escritores y artistas, ayudando a construir una nueva India y un nuevo mundo? Pues esto es lo que representó Ramanujan allí, ¿no? Un mundo sumido en una pobreza tremenda, que ve en Ramanujan el hecho de que puede construir un país, porque es la independencia de la India, y de alguna manera hay material si se dan las condiciones, ¿no? Se hizo un sello, siempre cuentan que este sello se hicieron millones y millones de copias y se vendieron el primer día, ¿no? Desaparecieron rápidamente, es un auténtico ídolo. Y entonces ya con esto acabo, quiero dejar dos cosas. Uno es, hay poco en castellano que yo sepa, porque no hay un libro de Nivola, por ejemplo, Raúl, creo que no. Nivola es una editorial que tiene una colección de pequeñas biografías de matemáticos, muchas de ellas escritas por gente españoles que saben muy bien de lo que hablan, y entonces ahí uno encuentra muchas biografías, y Ramanujan no hay. Entonces yo he querido buscar algo en castellano y no he encontrado. Bueno, he encontrado esta novela, de la que voy a hacer un comentario. Habla de Ramanujan, a mí no me gusta, bueno, no sé si compartimos opinión o no. Vamos a ver, no habla de Ramanujan. Lo que pasa es que si uno le ha interesado esto, pues ahí todos estos personajes van a salir. A mí no me gusta por lo siguiente, no es que no me guste, sino que realmente lo que habla más Ramanujan, si esto tiene, no me acuerdo si tiene 400 páginas, es relativamente gruesa, pues Ramanujan aparece y se cuentan cosas, pero lo que nos habla es del mundo de Cambridge, de los intelectuales de Cambridge y de su vida más o menos alocada, entonces, bueno, ahí está, pero como es lo que está en castellano, pues lo he querido poner. Da la casualidad de que uno se puede equivocar, ir a la librería y decir, quiero un libro de Ramanujan y te dan este. Entonces, si metemos la pata así, no debemos volver y cambiar el libro. Este hombre no tiene nada que ver con Ramanujan, salvo el apellido, pero fue un lingüista de la India que estudió todas sus lenguas, todo su folclore, todas sus tradiciones, fue profesor en la Universidad de Chicago. Y este libro es un libro famosísimo, Cuentos populares de la India, por A.K. Ramanujan. Es decir, tenemos un genio en matemáticas y una persona de primer orden en folclore y filología. Y si alguien quiere un poco meterse en la India, pues es un libro súper recomendable, precioso. Historias de folclore recolectado de un país de 1.000 millones de habitantes que tiene una diversidad enorme. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias, ha sido un placer escucharte. Gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Buenas noches. Hola. A mí me sorprendió en California, en San Francisco, que fui hace 20 años este año con mi hija, que acababa de hacer la tesis doctoral en biología, y iba a un congreso. Y me extrañó la cantidad de mujeres indias, profesoras de universidad, y que tenían también un currículum con con unas carreras muy importantes, y llevaban a sus alumnos, bueno, a dos, y aunque ellas exponían, les hacían ya exponer a sus alumnos, que eran entonces estudiantes de doctorado o recién terminado el doctorado. Me impresionó porque vi mujeres, y porque hombres sí, ya sabemos que hay muchísimos hombres muy buenos en la informática, ¿no?, que se lo rifan. Y entonces, al ver mujeres,
Pues a mí me extrañó, porque no había una ni dos, había por lo menos 4 o 5 grupos de mujeres, también había hombres, ¿eh? Pero me extrañó. Y yo una pregunta que le quiero hacer, ¿será que la religión de la India, que es tan, no sé, tan pacífica, tan, pues no sé si mezcla de ideas religiosas o cosas fantásticas, hacen que piensen tanto y sean tan buenos en informática y en matemáticas? Sí, ahí hay dos cosas. Uno es que es cierto, y esto está un poco por aclarar, que es qué pasa con la India en las matemáticas. Ahí de luego hay un punto, porque el sistema de numeración que disfrutamos, digo disfrutamos porque es incomparable a lo obsoleto que era la numeración romana, es hindú, y se genera allí. La religión hindú, aparte de tener como 900 y pico dioses, que es una auténtica maravilla, ¿no?, para poder la diversidad de los creyentes, diríamos, ¿no?, tiene cosas sorprendentes porque en textos muy antiguos se manejan números que pueden tener 50 cifras. A nadie se le ocurre. Es decir, yo creo que nadie de los que estamos aquí sabemos qué hacer con un número de 50 cifras, como para ponerlo en el año 400 después de Cristo en la India. Pues ahí están, ¿no? Entonces, hay un algo, pero esto no pasa, esto es una cosa que en la gente que lo ha estudiado siempre aparece. Hay un algo que no acaba de explicar la relación de la India con los números. No sé, quizás ser chico y saber que tienes a 15 dioses que manejar distintos cada día te da una habilidad, ¿no? No sé, los que venimos de los sitios monoteístas, pues no entendemos bien estas cosas, ¿no? Pero sí, ahí hay una cosa profunda. En el tema de las mujeres no sé qué decir, porque el tema de las mujeres en matemáticas es muy particular, como en todas las ciencias y en tantos campos de la actividad humana están subrepresentadas, obviamente, ¿no? Luego hay excepciones peculiares, ¿eh? Brasil e Italia son dos países que tienen mujeres dedicadas a la investigación muchísimas, en una proporción mucho más alta que otras. ¿Por qué? Pues no se sabe, porque a Italia le aplicamos el cociente de católica, mediterránea y tal, y la excluimos, ¿no? Pues no, ahí está, ¿no? Yo en la India no he tenido esa experiencia, yo he ido y no he tenido la experiencia de mujeres. Lo que es cierto es que en la India, la parte hindú, que eso sí les diferencia mucho de forma muy dura, el prestigio de la educación es inmenso. Es decir, en el mundo hindú la formación, el educarse, el cultivarse, tiene un valor como símbolo social que de hecho en la parte difícil de ese país, que es la convivencia entre musulmanes e hindúes, pues yo recuerdo una vez yendo en un rickshaw de estos, un tum-tum de estos, que pasamos un barrio muy pobre y entonces el hombre que me dijo, son musulmanes. Digo, ya. Dice, no lo ves porque tienen a sus hijas ahí, no las tienen en las escuelas. Es decir, es un signo diferenciador fuertísimo, ¿no? Es decir, entonces, eso puede haber generado, no lo sé, ¿eh? En la India la situación de la mujer no creo que es mejor que en el autobús, por ejemplo, cuando te montas en el autobús, como extranjero tonto, entras por la puerta de delante y te das cuenta que los hombres no pueden pasar de la mitad, se tienen que quedar a la parte de atrás. Es decir, que para proteger a las mujeres hay que mantener a los hombres atrás, ¿no? Luego, no creo que eso sea por una situación mejor. En todo caso, es por el prestigio que tiene la educación, que es muy alto en ellos. ¿Más preguntas? ¿Alguien quiere preguntar? Pues yo quería seguir. Bueno, vamos a esperar primero a ver si quiere preguntar a alguien más. ¿Os animáis? ¿No? Disculpe, ¿podría explicar un poco qué es la hipótesis de Riemann? Y por curiosidad, simplemente, no sé que es un problema sin resolución, Ya, pero sí, pues ¿en qué se basa? la verdad es que en términos entendibles por todo el mundo no puedo. Ahora, puedo intentar una mentira chulísima, ¿sabes? Pero técnicamente hay una cierta función, pero para eso ya hay que saber qué es una función. Voy a empezar mal y voy a intentar ver si lo arreglo, ¿vale? Hay una cierta función, que es la función z, que hay puntos donde cuando calcula su valor da 0. Entonces, la hipótesis de Riemann dice que, salvo una serie de ceros que no importan mucho, todos los demás están en una cierta recta del plano. Entonces, todos. El problema de todos es que la palabra todos en matemáticas es sobrecogedora, porque se sabe que hasta los ceros de una altura que va subiendo en el plano para arriba de muchísimos ceros, muchísimos números, muchísimos dígitos, están. Pero es que eso no son todos. Es que todos, el todos en matemáticas es lo que se llamaba el infinito en acto, no en potencia. Es en un infinito que está, que pesa, ¿no? Entonces es meter todos esos ceros. Quitando el lenguaje de las funciones, hay un matemático al que le traiga un poco este problema, hay un matemático de Oxford que se llama Marcus de Satoy,
que tiene un libro precioso que se llama La música de los números primos, que trata esto. Este es un tío de Oxford que es un experto en divulgación, sus charlas son espectaculares de divulgación, ¿no? Un poco en plan Raúl, tiene su programa en la radio, bueno, todo, ¿no? Y él tiene un libro entero, La música de los números primos, que intenta acercar esto a lo general, ¿no? Es un libro que ha sido un bestseller, cosa que es sorprendente. Yo no sabría dar una explicación más genérica, no sé, no soy capaz. Realmente es demasiado técnico dentro para poder explicarlo con un símil. No se me ocurre un símil. Se hacen muchos símiles porque uno dice, bueno, pues es como una nota musical, pero al fin y al cabo, son vacíos. Es difícil. Técnicamente es eso, los ceros de la función z, eso es a lo que se refiere. Diego. ¿Puedes decir cosas que demostró Ramanuja? Bueno, ahí te he puesto las fórmulas de las particiones, esa fórmula para pi, y luego hay muchas otras cosas. Sus campos me pillan un poco lejos, ¿no? Es decir, que esta función z de Riemann, por ejemplo, él crea en esos años últimos en que está, es decir, el último año que está en la India, crea una cierta función z nueva, como la función, ¿cómo se traduce? Mach, irregular de z, pero como resultados así que uno puede decir para afuera, no te puedo decir. Es decir, él prueba resultados sobre integrales, sobre funciones hipergeométricas muchísimas, sobre series infinitas, pero resultados que se puedan, salvo que se pueden decir fuera del mundo técnico, no. Lo más cercano que he cogido yo son las particiones. No sé si a ti se te ocurre algo. Yo creo que no. Yo quería una transparencia que haber puesto algo muy llamativo, pero no he atinado. ¿Se especializó en algún campo en concreto? Hombre, él se especializó en lo que le tocó el libro ese libro que hemos contado, es decir, que si hubiera sido un libro de canto gregoriano, hubiéramos tenido a alguien que cantaba gregoriano, ¿no? Es el que. Entonces, ese libro tiene muchas matemáticas, pero la parte que él, digamos, absorbió absolutamente corresponde a la teoría de funciones con la parte avanzada del cálculo integral y las series de funciones. Entonces, hay series divergentes, hay funciones elípticas, y eso lleva de una forma natural a la teoría de números, que es donde él, no llegando a la teoría de números tanto de los números, sino por las funciones que estudia en la teoría de números. Él era un experto en funciones, es decir, esas expresiones que hay, te está diciendo, coge este número, divídelo por pi, suma de forma infinita cada vez las potencias, no sé, y al final te da 8. Entonces es lo que decía Hardy, dice, es sobrecogedor, ¿dónde ha salido ese? ¿Sabes? Entonces, es una mezcla de extremada... Hay una frase que es de otro matemático, extremada familiaridad con los números, él tenía una familiaridad con los números tremenda, y lo que conocía es lo que sería la teoría de funciones, eso es su área. Voy. O real. ¿Es así como lo entiendo? Sí. Entonces, no entiendo, la parte ahora que no entiendo, el por qué esas divergencias o diferencias, o si se quiere un poco esa roce que aparentemente usted ha explicado entre los matemáticos estudiosos de matemática pura o los que aplican precisamente esa matemática. ¿El por qué viene ese roce? Sí, pues vamos a ver, quizás que no he sido suficientemente preciso al explicarlo. El matemático puro, sus objetivos son internos, eso es lo primero. Es decir, que busca un resultado porque resulta necesario o coherente dentro de la teoría matemática en la que está trabajando, porque lo ve razonable, esperable o porque lo intuye. Entonces, la posible aplicabilidad le es absolutamente indiferente. Y luego, además, en su objetivo es llegar a establecer una verdad pura y absoluta, sólida como una roca, una cosa que queda demostrada, probada y no tiene, es decir,
llega el 100% del cubo de la verdad, lo rellena. El matemático aplicado tiene como buen, digamos, vamos a poner un símil profesional que yo uso mucho en clase. Somos un fontanero. Al fin y al cabo, el matemático es un fontanero, un poquito más un fontanero, ¿no? Que abre su caja y en lugar de tener un soplete, tiene un teorema. Y así aborda muchas cosas. Tiene que conocer sus herramientas y los problemas que trata. El matemático aplicado busca, con las herramientas que ya están hechas, aplicarlo en una situación concreta, que puede ser decir, bueno, vamos a ver, ahora tenemos el ala de un avión. Muchas veces son cosas más cercanas a la ingeniería, pero en la diferencia entre el ingeniero y el matemático, en el ingeniero suele aplicar, cuando utiliza matemáticas, matemática que ya está como protocolizada, ya hecha, ya preparada. El matemático puro, aplicado, busca resolver un problema concreto y en un momento dado no le preocupa dejar un ápice de garantía fuera, porque, vamos a ver, yo necesito establecer todos los decimales del número pi, se sabe que no se puede, pero yo necesito no. Si yo voy a hacer una cosa que básicamente tiene 10 metros, con tener una precisión de 1 millonésima de milímetro, voy que chuta, ¿no? Entonces, no necesito pasar ese último paso, es decir, que me puedo quedar en una aproximación a una solución perfecta. El matemático puro no admite eso. Dice, hemos probado esto para números que tienen que llegamos hasta números que tienen 300 millones de cifras. Entonces, para el matemático puro dice, bueno, dice que tenemos 300 millones de ejemplos, pero no tenemos ninguna verdad. ¿No? Esa es el matemático aplicado, posiblemente, si esos 300 millones de ejemplos cubren todo lo que ocurre en la Tierra y en la galaxia en que estamos, pues se da por satisfecho. Dice, pues con esto podemos hacer un cohete ya, ¿no? ¿Ven? Es un poco simple, pero yo creo que va por ahí, esa es la forma de mostrarlo, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Bueno, venga. ¿Consiguió al final adaptarse a la rigurosidad de las demostraciones? No. 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 Bueno, me voy a permitir hacer la última pregunta. Hola. Y es, debido a su religiosidad, casi no viaja a Inglaterra. ¿Por? Sí, esto es una cosa de estas que además se le ha dado mucha vuelta y muchos surgen sus biógrafos y tal. La explicación que más me gusta a mí es la que he mencionado yo de este astrofísico Nobel, ¿no? Chandrasekhar. Es decir, parece ser que siendo brahmin, la religiosidad de la India es como la comida india, tiene una diversidad espectacular, ¿no? De sabores, texturas, todo lo que se te ocurra. Entonces, siendo brahmin de su zona, una cosa imposible era cruzar el mar. De alguna manera te desligaba, te desarraigaba y era visto en tu familia como una condena de la que no se podía borrar. Entonces se cuenta, yo esta parte, como no la he leído en varios sitios, la pongo un poco pero se cuenta que él fue a un templo de la diosa para ver si tenía permiso para poder ir. Y se le dijo que sí, desde ese templo salió que sí. Esto que los biógrafos utilizan como una de las pruebas de su tremenda religiosidad, este Nobel, Chandrasekhar, dice que es cuando comenta, dice, bueno, hay que entender, ¿quién en 1920 podía desafiar la religión de sus mayores y de su entorno en la India? Era absurdo pensar, es decir, él hasta que no consiguiera un permiso no había manera. Entonces, la razón era esa, una razón vinculada, bueno, a lo que es el mar, ¿no? Se supone que siempre ha sido una cosa importante, pues era incruzable. Pues muchas gracias. Vale, un placer. Bueno.